tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. ¿Qué les parece si abrimos la palabra en el libro de Tito? Vamos al capítulo número 2. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta adelante. Voy a leerlo. Vamos a leerlo. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a volver a leer el 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? ¿A quién? A todos los hombres. Vamos a detenernos ahí, después vamos a continuar leyendo. Pero yo estaba leyendo esta semana esta escritura, y cuando yo leí la palabra se ha manifestado a todos, algo en mi corazón se sacudió y dije: wow, el favor que no merecemos, porque eso es gracia, favor inmerecido que viene de Dios, se ha mostrado a todos los hombres. Y yo estaba pensando y pensaba en los tiempos antes de que Cristo viniera, y cómo, pues sí, había un pueblo que conocía este mensaje, y había un pueblo que estaba esperando que la gracia se iba a manifestar. Dios les estaba diciendo que pusieran fe en aquel que iba a venir, y todos los profetas y todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Pero tanta gente que no estaba en el pueblo judío no tenía esa esperanza. Y estaba pensando en todo lo que un sacerdote se jugaba en un solo día cuando entraba al lugar santísimo en el tabernáculo, para que pudiera venir de alguna forma gracia, aunque no era gracia, era ley, para poder recibir perdón un pueblo por un año. Y venía y se presentaba y ofrecía el animal para derramar su sangre, primero por él y luego por el pueblo. Pero esa sangre solamente perdonaba el pecado de un pueblo por un año. Y pensé en cuando vino Juan el Bautista y salió al desierto y dejó la comodidad de la sinagoga y renunció a la comodidad que le ofrecía seguir el camino de su padre, que era un sacerdote reconocido, y él podía haber seguido igual en la sinagoga con su futuro asegurado. Pero antes de tener el futuro asegurado, él dijo: yo aseguro mi futuro obedeciendo a Dios. Y él me pidió ir al desierto y ser la voz que clama, y fue al desierto a predicar el arrepentimiento de pecados. Y de repente viene Cristo y lo ve, y él es el que presenta a Cristo a la gente y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque por primera vez nos estaba mostrando, por primera vez gracia se estaba manifestando a todos los hombres, y estaba diciendo: en el mundo se han sacrificado muchos corderos, pero ni uno solo ha sido capaz de quitar el pecado de todo el mundo. Y ese cordero no se encuentra en la tierra, ese cordero no puedes encontrarlo en Israel o en ningún sitio de la tierra, sino que tiene y tuvo que venir de Dios, y tuvo que venir del cielo y vivir entre nosotros y morir, porque su sangre inocente
es la única que podía quitar el pecado, no de un pueblo por un año, sino de todas las generaciones que han existido en todo el mundo. Y por primera vez gracia se manifestó a todos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a quedarnos ahí. Y lo que está diciendo esta carta a Tito es que gracia viene con unas instrucciones. Y dice, sí, gracia se ha manifestado a todos los hombres, pero la gracia te enseña algo. La gracia es, literalmente, es un entrenamiento. Una versión de la Biblia, este versículo dice, la gracia te entrena a que renunciando la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos entrena a vivir a santidad. ¿Sabes? Yo no tuve que morir para que mi pecado se quitara. Cuando yo llegué a Madrid, lleno de pecado, sí, muy religioso, conocía la palabra. Yo no recuerdo un domingo donde no haya ido a la iglesia. Me obligaban a ir desde siempre. Aunque yo no quería vivir para Dios, mis padres siempre me obligaron a ir a la iglesia. De hecho, cuando llegué a Madrid, mis padres me dijeron que no me iban a dar dinero si no iba a la iglesia. Entonces, hasta siendo pecador, yo tenía que ir a la iglesia porque si no, no podía comprarme el abono de transporte. Y yo recuerdo ese año cuando Dios empezó a confrontarme con la realidad de su ley, cuando por primera vez supe que yo era un ser despreciable, lleno de rebelión contra Dios, lleno de mí mismo, de mi orgullo, de mi hipocresía, sin ser capaz de perdonar a la gente que me hacía daño, creyéndome mejor que otros, pensando que por ir a la iglesia a lo mejor Dios iba a tener méritos el día que yo muriera. Y bueno, como he ido a la iglesia todos los domingos y como he leído la Biblia y como he ido a muchísimos congresos de jóvenes, pues el día que yo muera seguro que Dios va a considerar eso como algo de méritos. Pero cuando yo llegué a Madrid me di cuenta que nada de mi vida me podía dar méritos delante de Dios. Me vi completamente descubierto ante los ojos de Dios. Supe que no había nada en mi corazón que yo pudiera ocultar ante Dios. Cuando sabes que Dios te ve y todo tu ser está desnudo y no hay nada que tú puedes decir para justificarte, y que todo lo que tú has hecho todos los años anteriores de tu vida, hasta las cosas que has olvidado, Dios no los ha olvidado y todo queda al descubierto de sus ojos. Y por primera vez corrí, de veras, corrí clamando a mi habitación, pidiendo a Cristo que tuviera misericordia de mí, intentando esconderme de los ojos de Dios. Yo decía, ¿cómo puedo cubrir mi vergüenza? ¿Cómo puedo cubrir todo mi pecado? Y corrí a mi habitación y encontré a Cristo por primera vez en toda mi vida. Y yo caí rendido ante el Rey que fue empapado en sangre para poder perdonarme. Y entendí que gracia se había manifestado a mí. Y entendí que Cristo había hecho posible que no necesitara méritos. A mí, ¿qué me costó? Correr a Cristo. Pero yo no tuve que derramar mi sangre. Yo no tuve que aguantar los clavos en mis manos y en mis pies. A lo mejor un día me quieren cortar la cabeza por predicar a Cristo, pero lo haré voluntariamente, no porque eso me vaya a salvar. O lo haré porque no me quede de otra, ¿verdad? Pero a mí eso no me salva. A mí lo único que me salvó fue Cristo. Y fue el único en quien encontré perdón de mis pecados. Pero dice que esa gracia nos enseña
que renunciando a la impiedad o a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, cuando yo me encontré con Cristo y experimenté el perdón de pecados, y de veras, cuando yo comencé a caminar de nuevo por Madrid, habiendo entregado mi vida a Cristo, yo levantaba mi cabeza como si nunca en mi vida hubiera hecho nada. Era como, no hay nada que me avergüence. Pero ¿sabes qué? Gracia me enseñó que tenía que renunciar a mi pecado y que tenía que renunciar a los deseos mundanos. Gracia no nos puede dejar iguales. Gracia no me podía dejar exactamente en mi manera de vivir. Obviamente ocurrió un milagro, y ocurrió el milagro de que el Espíritu Santo vino a mi corazón, arrancó mi corazón de piedra y puso un corazón que anhelaba las cosas de Dios. Y obviamente volví a pecar, pero el pecado que antes disfrutaba, cuando volví a pecar, de repente digo, yo con lo que antes disfrutaba ahora me siento mal, y ahora me duele, y ahora veo que la gracia que me fue ofrecida la he despreciado y no he valorado la sangre de mi Rey. Y esta escritura dice que nos tiene que enseñar que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir sobriamente significa que tenemos que vivir con dominio propio. Eso es lo que alguien que está sobrio es alguien que no, que bueno, en la comida se bebe su copa de vino como buen español, pero no sale de la comida, no se levanta del postre borracho, porque tiene dominio propio. Y dice, sí, estás en este siglo, vivimos en el 2013, pero nosotros nos dice cómo tenemos que vivir: sobriamente, justamente y piadosamente. Vivir con justicia significa que vives haciendo lo correcto y no te dejas torcer. Y vivir piadosamente significa que vives una vida devota, espiritualmente completa y santa, que se aparta del mundo. Entonces, estos 3 consejos o mandatos son los que yo quiero compartirte hoy, porque gracia te ha sido dada y gracia se ha manifestado a ti, porque se ha manifestado a todos. No hay una sola persona en esta habitación que no pueda acceder a la gracia de Dios. Y a lo mejor tú dices, no, es que no hay gracia para mi vida. Pues sí hay gracia para tu vida. La semana pasada estaba lloviendo muy fuerte en Madrid y yo estaba en casa con mi esposa, estábamos en el sofá, fuera estaba de veras lloviendo bien fuerte, nublado, hacía muchísimo frío, todavía creo que está lloviendo todo este fin de semana. Pero estábamos en nuestra casa y yo le dije, oye, ¿por qué no salimos a la calle a hablar con alguien de nuestro barrio? Porque pues sí, salimos a la Puerta del Sol y en nuestro grupo de jóvenes desde hace año y medio tomamos la decisión que cada reunión de jóvenes vamos a salir a la calle porque queremos que nuestro barrio conozca a Cristo, que la gente alrededor de nuestra iglesia local escuche el mensaje de la cruz. Llevamos año y medio saliendo, viviendo cosas impresionantes, orando por enfermos, viendo gente siendo sanada, gente entregando su vida a Cristo, viniendo a nuestra iglesia. Ha sido un año y medio increíble. Si queda tiempo después de que comparta esto, les cuento algún testimonio. Pero estaba el viernes en casa y yo en mi barrio nunca he salido a compartir, porque pues realmente casi nunca tengo tiempo de estar en casa, pero es como eran fiestas, estábamos, y ella y yo nos dijimos, bueno, me mira, ¿no? Y dice, pues sí, como no, ¿qué me va a decir que no? Pero nos quedamos, dice, es que no tenemos paraguas, porque habíamos perdido todos los paraguas. Pero bueno, seguimos hablando y después volvimos a mirarnos y sabíamos que teníamos que bajar. Y dijimos, bueno, sí, vamos a bajar. La verdad es que no me apetecía mucho, pero algo en mi corazón decía que tenía que hacerlo. Y dijimos, vamos a orar antes de bajar y empezamos a orar. Y yo sentía
me vino como un dolor en los hombros y en el brazo derecho. Y dije, bueno, pues voy a escribirlo en una libreta, a lo mejor conozco en la calle a alguien que tiene dolor de hombros o el brazo derecho, ¿no? Y no había nadie en la calle porque estaba lloviendo, pero llegamos a una plaza que estaba como a 2 manzanas, nosotros cubiertos con nuestras capuchas, mojados, y había 4 hombres en un techo, debajo de un techo, protegiéndose de la lluvia. Y nos acercamos a ellos, ya me quito la capucha para que no piensen que vamos a hacerles daño o así, ¿no? Para que me vean la cara. Y yo pregunto, oye, perdón, a lo mejor esto les parece raro, pero ¿alguno de ustedes no tendrá dolor físico en el cuerpo? Y uno me mira y dice, sí, yo tengo. Y digo, ¿qué tienes? Y dice, me duele el brazo. Y yo digo, ¿de casualidad no será el brazo derecho? Y me dice, sí. Y digo, ¿qué te pasó? Y dice, es que hace unos meses tuve un accidente en el trabajo y me afectó los hombros, y dijo la palabra hombros, y desde entonces tengo dolor en los hombros y en el brazo derecho. Y yo dije, mira, no te lo vas a creer, pero estaba en casa y sentimos que teníamos que bajar y Dios nos mostró lo de los hombros y lo del brazo derecho y le enseñé la libreta donde lo tenía escrito. Mira, no te estoy mintiendo, lo tengo escrito. Y ve la libreta y lo lee y dice, soy yo. Y yo le dije, bueno, ¿nos dejas orar por ti? Y dice, y esto fue lo que me sorprendió, dice, sí, ayer oraron por mí. Y digo, ¿eres cristiano? Y dice, sí, voy 3 días a la semana a la iglesia. Y digo, qué bien, y si murieras hoy, ¿a dónde irías? Y dice, no sé. Y ve a su amigo y le digo, ¿y tú también vas a la iglesia? Y dice, sí. Y yo le digo, ¿y dónde irías? No sé. Ni él ni su amigo, yendo 3 veces a la semana de la iglesia, sabían dónde iban a pasar la eternidad. Y los otros 2 amigos con los que estaban no eran creyentes, ninguno de los 2. Y yo empecé a hablarles de la situación de urgencia en la que estaban y de emergencia, porque ellos no saben si iban a morir esa noche, ¿no? Como tú tampoco y como yo tampoco. Y yo les empecé a hablar de la cruz y les empecé a hablar de las malas noticias de nuestro corazón, cómo estamos sucios delante de Dios. Y yo recuerdo que su amigo me dijo, yo sé, después de que empezamos a hablar, me dijo, sabes, escuchándote, ahora sé que voy al infierno. Y dice, pero no me veo capaz de darle mi vida a Cristo. Y cuando dijo esa palabra, no me veo capaz, algo en mí me enfadé y me entristecí al mismo tiempo. Y le dije, ¿sabes qué? Nunca te vas a ver capaz, ni yo nunca me he sido capaz, ni ninguna persona es capaz de hacerlo, porque en tus propias fuerzas no puedes cambiar tu corazón, porque tú necesitas confiar solo en Jesús y tú necesitas lanzarte y dejarte caer a Cristo, confiando que Él va a ser el que te va a levantar y que Él va a ser el que te va a sostener y que Él va a ser el que va a cambiar tu corazón para que puedas vivir una vida que le agrada. Y empecé a explicarle gracia, que no era algo que Él pudiera hacer, porque sabía que gracia se había manifestado para Él también, como para cada uno de los que estáis aquí. Y os cuento esto porque hay muchos entre vosotros o algunos que pensáis que no sois capaces de entregar vuestra vida a Cristo, de verdad. Y si vienes a la reunión y si te involucras en las actividades de la iglesia local, pero dices, pero todavía no soy capaz de darle mi vida a Cristo. Sabes que nunca vas a ser capaz. Nadie en este lugar que ha dado su vida a Cristo ha sido porque ha tenido la capacidad de hacerlo Él mismo, sino porque ha sido Dios el que lo ha hecho por nosotros. Y ha sido Dios el que vino a esta tierra a vivir la vida que tú y yo no podíamos. Y cuando tú decides confiar en Cristo y decides que Cristo sí es capaz de hacerlo y no tú, y pones toda tu confianza en Cristo, entonces tu corazón va a empezar a cambiar y gracia te va a enseñar y gracia te va a instruir y gracia va a ser el manual de instrucciones de tu vida y vas a vivir una vida justa, piadosa y sobria, no por tus propias fuerzas, sino porque gracia te lo enseña, no porque tú tienes algo en ti que te hace ser más piadoso y porque tú
tuviste mejor educación, entonces vives una vida más justa, sino porque gracia te lo ha enseñado. Y gracia te ha enseñado a tener dominio propio. Y gracia te ha enseñado a hacer lo correcto en los momentos en los que no habrías hecho lo correcto. Estaba en un supermercado hace bastante, bueno, como 6 años. Fui a un supermercado y me puse en una de estas cajas que estaban, bueno, yo no sabía, ¿sabes? Cuando cierran la caja que ya no puede nadie formarse detrás. Entonces me pongo con mi compra y la chica que está pasando, la cajera, dice, ya la caja está cerrada. Y digo, me dice, ya, o sea, tú vas a ser el último. Y ya, y le cobra al que está delante mío. Y entonces bien, pero no había ninguna señal, ningún letrero, no había nada. Entonces alguien viene detrás mío y se pone en la cola. Y entonces la chica me mira y me dice, ¿le puedes decir que la caja está cerrada? Y salió mi carne, y salió mi orgullo, y salió mi yo. Y yo le dije a la cajera, ¿por qué no se lo dices tú? Y me mira como que no se esperaba mi respuesta tan egoísta y borde. Y algo en mi corazón, así me sentí, después de que dije eso, me sentí horrible. Ya ni la quería ver a los ojos. Total, que me hice loco, le di mi compra, me cobró, me fui. Pero gracia me estaba enseñando que tenía que hacer lo correcto. Y yo esa noche no pude dormir bien. Al día siguiente fui al supermercado otra vez. Y estaba la misma chica. Y me acerqué a ella y le dije, disculpa, no sé si te acuerdas de mí. Y no, me dijo, no me acuerdo de ti. Y le dije, pues mira, ayer tú me preguntaste esto y yo te respondí así, te respondí mal. Te quería pedir que me perdones. Y a mí me costó también mi carne humillarme, ir y decir, ¿cómo voy a pedirle perdón? Pero sabía que era lo correcto. Y fui y lo hice. Eso habría sido imposible antes de haber tenido un encuentro con gracia. Eso yo no lo hubiera sido capaz de hacer nunca. Pero gracia me enseñó que tenía que vivir una vida justa. Y cuando alguien te da el cambio y te da más dinero del que te tiene que dar, ¿tú qué haces? No te lo guardes. Porque miras el ticket y tu carne te dice, no, haz como que no has visto la cuenta y te lo llevas. Pero gracia te enseña que tienes que devolver el dinero que te han dado de más. Y das una mala contestación a tus padres y gracia te enseña que tienes que pedirles perdón. Y tienes una mala actitud con alguien y gracia te enseña que eso no está bien. Y alguno de tus líderes te pide algo y sale en ti rebeldía y no quieres someterte. Y gracia te enseña que obediencia es mejor. Que no importa, pero que tú vas a obedecer. Y que la vida es injusta, sí. Y que te hacen algo que tú no merecías. ¿Qué más da también a Cristo? Y a Cristo muchas más cosas que no se merecía que a nosotros. Pero Él se quedó callado y Él obedeció. Y Él se sometió a sus autoridades y Él obedeció a Dios en todo y nos ha dado ejemplo. Y gracia te enseña que sí, te vas a tomar tu copa de vino en la comida, pero te vas a tener dominio propio y no te vas a emborrachar. Lo del dominio propio es algo de veras que gracia nos enseña. Es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que Él ha puesto en tu corazón y tienes la capacidad. Ahora sí, cuando tú le has dado tu vida a Cristo, ahora sí Él te hace capaz por Él, por el Espíritu Santo que mora en ti, de tener dominio propio y amor, paz y templanza y bondad. Versículo 13 en Tito, seguimos en Tito capítulo 2. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sabes? El versículo 13 me gusta
porque dice que tenemos que vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es otro muy buen consejo que nos da la Escritura y nos dice que tenemos que tener esperanza. ¿Sabes? Mucho tiempo yo he vivido como que Dios no fuera del todo bueno y como que bueno, sí, sé que Dios es bueno porque lo sé y me lo han enseñado y lo he leído, pero lo sé aquí, pero no lo sé aquí. Y este último año para mi escritura del 2013 ha sido cuando David dijo: ¿habría yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Esa escritura ha sido a la que yo me he agarrado en el 2013, creyendo que veré la bondad de Dios en esta tierra, y creyendo que veré la bondad de Dios en España, y creyendo que veré la bondad de Dios mientras tenga vida en la tierra de los vivos. Y yo quiero que tú vivas en esa esperanza de que vas a ver la bondad de Dios en tu vida, de que Dios sí es bueno, de que Dios sí ha mostrado su bondad a nosotros, de que dices: yo sé que he estado pasando por momentos duros y han pasado cosas en mi familia fuertes. A lo mejor perdiste tu trabajo en el 2013 y a lo mejor estás en paro o ya perdiste el paro y estás pasando por momentos difíciles. A lo mejor alguien en tu familia está pasando un momento complicado, pero Dios nos pide que aguardemos la esperanza bienaventurada y que creamos que veremos su bondad y que no desmayemos. David decía: es que si yo no creyera que veré la bondad de mi Dios, entonces yo habría desmayado. Pero yo sí sé que Dios es bueno y yo sí sé que Dios ha hecho cosas buenas en mi vida. Y leo cosas que he escrito cuando he visto la mano de Dios, y las he escrito porque sé que yo me olvido, mi memoria es horrible, y que si no las escribo me voy a olvidar y voy a llegar con 40 años y voy a pensar: ¿y Dios qué ha hecho en mi vida? Pero cuando vienen días en los que pienso eso, yo veo lo que Dios ha hecho en mi vida y yo leo oraciones que Él sí ha contestado, y las oraciones que no ha contestado me doy cuenta por qué no las ha contestado y por qué me ha dicho no a cosas que yo he pedido, y veo que la bondad de Dios se manifiesta en nosotros. Pero aquí dice algo mucho mayor aún, y dice: y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra mayor esperanza, que un día nuestro gran Dios y nuestro Salvador será manifestado en gloria delante de todos los seres humanos que han existido en todas las generaciones. Dios es un Dios que no está bajo espacio ni bajo tiempo, y nos ha colocado a nosotros en un marco de espacio y en un marco de tiempo, pero Él no está bajo eso, y ha colocado a otros hombres como nosotros en otro espacio y en otro tiempo, pero todos los seres humanos van a ver la manifestación gloriosa de Dios, y toda lengua va a confesar que Cristo es Señor, y toda rodilla va a doblarse delante de nuestro Rey. Y esta es nuestra esperanza, y esta es la esperanza en la que tú tienes que caminar. Y cuando vives bajo la perspectiva de eternidad, entonces todo se coloca donde tiene que estar. Y cuando vives bajo la perspectiva de que yo sé que un día voy a ver a Cristo rodeado de gloria, y un día voy a verle en las nubes descender, y voy a ver cómo mi Rey va a regresar por nosotros, y voy a ver que la gracia que se manifestó en la cruz y cuando Él resucitó va a regresar en carne. En el cielo le vamos a ver cara a cara, lleno de gloria y lleno de poder, y vamos a estar con Él todos los días de eternidad y nunca acabará. Y yo quiero que tú tengas esperanza en esto, que no pongas tu esperanza en las cosas de esta tierra, que no pongas tu esperanza en ti mismo, que no pienses que para ti no se ha manifestado gracia, porque sí se ha manifestado gracia para ti, y sí puedes encontrar el perdón de Cristo. Y así como yo podía caminar sabiendo que había pecado, pero sabiendo que ese pecado ya no estaba en mí,
y que Cristo lo había limpiado y había sido cubierto por la sangre de mi Rey. Y podía levantar la cabeza sabiendo que Dios me veía como si viera a Cristo, y sabiendo que Dios ya no se acordaba de mi pecado, y sabiendo que Dios había arrancado todo el peso que había sobre mí y me había devuelto dignidad y honor que el diablo había robado de mi vida, así como el diablo ha robado honor y dignidad de muchos de los que están aquí. Pero tú también puedes vestirte con la sangre de Cristo y caminar y saber que has sido perdonado. Pero lo mayor de todo es que puedes vivir con la esperanza de que un día le vas a ver cara a cara, y un día vas a ver el mismo Rey que se subió a la cruz voluntariamente, porque Él quiso darnos su carne y su sangre. El mismo Rey que se subió allí y resucitó y ascendió a los cielos es el mismo Rey que va a volver. Vamos a terminar leyendo Hechos 1. Dice, en el primer tratado o en el primer libro, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o que no se pueden negar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? ¿Sabes? Cuando Cristo nos habla, a veces no entendemos no entendemos las cosas del reino. Y Él les estaba hablando de que iba a venir el Espíritu Santo a darles el bautismo que Él había hablado. Y ellos pensaban que eso se iba a tratar de que Israel ya se iba a volver una potencia y que Israel iba a volver a tener dominio sobre la tierra o dominio político. Estaban queriendo volver a poner su esperanza en las cosas de este mundo, pensando que si se resolvía la situación política de Israel, pues que entonces eso iba a ser su mayor esperanza. Y Jesús vuelve y les dice, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Y les explica para qué iba a venir el Espíritu Santo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros nos capacita para hacer su voz en toda la tierra. No solamente en tu barrio, no solamente en tu ciudad, sino en toda la tierra. Jesús dijo, id por todo el mundo. ¿Predica a quién? A toda criatura. Y yo digo, yo no puedo hacer eso por mí mismo. ¿Cómo voy a predicarle a toda criatura? Como el hombre que me dijo en la calle, yo no me veo capaz. Pues yo igual, ante este mandamiento de ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, es un mandamiento muy grande. Y yo no me veo capaz de obedecer ese mandamiento. Pero Jesús dice, es que Mau, tú no eres capaz. Y tú por ti mismo no puedes hablarle a toda criatura, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y entonces serás mi testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y mientras tanto, vamos a ir a todo Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Y mientras esperamos verle otra vez en el cielo, vamos a predicar el evangelio a toda criatura. Y vas a hablar con tu vecino, y vas a hablar con el cajero, y vas a hablar en cualquier lugar donde tú estés, porque el Espíritu Santo te ha dado poder. Porque el Espíritu Santo está sobre ti para declarar libertad sobre los que están cautivos, para que la gente conozca la buena voluntad de Dios, para que vivas con la esperanza de que vas a ver a Jesús. Fuimos a un pueblo cercano a Madrid y nos fuimos sin nada, sin dinero, sin comida, sin saber dónde íbamos a dormir. Hemos hecho 3 viajes así porque fueron viajes los viajes de entrenamiento de los discípulos fueron así. Jesús les dijo: vale, antes de comenzar fuerte, váyanse sin nada y no se preocupen por qué van a comer o dónde van a dormir o qué van a beber. Solamente preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia. Y esos viajes han sido increíbles, han cambiado la vida de mi vida y la vida de mis amigos con los que estuve yendo. Hemos ido y hemos visto la mano de Dios tan fuerte. Un hombre en el primer viaje estaba en un parque y nosotros habíamos llegado ahí. Casi todos de mis amigos, Dios les había provisto comida de forma sobrenatural. Sobrenatural de decir: Dios, tengo hambre, danos algo, y caminar 5 minutos después y un hombre gritarles: ¿tenéis hambre? Y ellos girar y el hombre dice: es que tengo bocadillos, ¿qué más queréis? Tan sobrenatural como que un grupo estaba andando y se detienen a beber agua en una fuente de estas del pueblo y una mujer dice: ¿por qué no venís a mi casa? Y os doy más agua. Y mi equipo era el único que no había comido, pero ya era tarde y estábamos todos en un parque y había un hombre que estaba ahí y dos de nuestro equipo comenzaron a hablar con él. Y yo recuerdo que yo estaba con tanta hambre que lo único que oraba era: Señor, dame de comer. Y me estaba preocupando, estaba haciendo lo que mi rey me había dicho que no hiciera, que era no preocuparme porque había de comer. Pero mi carne salió otra vez y yo intercedí. En vez de interceder por el hombre con el que están hablando y por su eternidad, yo estaba intercediendo para que Dios me diera algo de comer. Y caminaba así, bien, así intercediendo en lenguas y fuerte, y mientras tanto mirando en el suelo a ver si me encontraba dinero. Bueno, tardaron 2 horas hablando con este hombre, y cuando terminaron de hablar con él, bueno, yo veía que se estaban llorando, orando, abrazándose, y se fueron y se despiden de él, y de repente vienen nuestros 2 amigos y digo: ¿qué ha pasado? Y dicen: no te lo vas a creer, pero este hombre vino aquí a suicidarse. Y nos contó le preguntamos por qué quería suicidarse y comenzó a hablarnos de toda la situación que estaba pasando. Y uno de los chicos con los que estaba hablando había pasado una situación muy parecida y le contó su testimonio. Y le empezó a hablar de cómo Cristo le dio esperanza y cómo Cristo encontró gracia en Cristo. Y cuando este hombre escuchó hablar acerca de que le estaban hablando de Dios, les dijo: hace unos meses estaba en la Puerta del Sol en Madrid y alguien encima de una caja roja habló de Cristo. Y dice: yo no hice mucho caso, pero ahora que tú también me estás hablando lo mismo, sé que Dios sí me está hablando. Y comenzaron a orar juntos y comenzó a quebrantarse. Y fue una historia impresionante. Y mientras ellos estaban contando ese testimonio, mi cuerpo físicamente empecé a experimentar cómo era alimentado físicamente. No había comido nada, pero sentía como que estaba lleno. Y me acordé de cuando Jesús dijo: yo tengo otra comida que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad de mi Padre.
yo comencé a llorar y yo le di gracias a Dios porque nos estaba mostrando que su voluntad es traer el reino de Dios a las vidas de la gente, y su voluntad es que gente vea que gracia se ha manifestado a todos. Y los fuimos a la plaza, estábamos todos tan llenos de gozo. Imagínate, después de un testimonio así, nos fuimos a la plaza principal y un amigo predicó un mensaje ilustrado, y luego yo sentía que había alguien ahí en la gente que tenía dolor físico, y yo no soy muy místico de siento esto, y a veces sí, pero en ese entonces no mucho. Y yo sentía que alguien había ahí que estaba con dolor. Entonces yo me subí al banco donde estábamos y dije, mirad, creo que hay alguien aquí que tiene mucho dolor físico y creo que Dios quiere sanarle. Y un silencio en la plaza, de veras había como 100 personas, y un silencio, y una mujer grita y dice, si hay alguien enfermo, no tiene que ir contigo ni con Dios, tiene que irse al médico. Y nadie decía nada, y yo me empecé a sentir, digo, igual metí la pata hasta el fondo, y ahora el mensaje que predicó mi amigo ya se va a invalidar porque he dicho algo que no era. Y entonces pasó un minuto, pero para mí era como una hora. Y este joven, y un adolescente, levanta su mano y dice, soy yo. Y yo ya había perdido toda esperanza, y digo, pues pasa. Y pasa adelante, y la gente alrededor. Esto en la calle con no creyentes. Y digo, ¿qué tienes? Y dice, es que hace 2 días estaba jugando al fútbol y me caí y no puedo, llevo 2 días con mucho dolor en la cadera y no puedo andar bien, mucho menos correr. Y dije, ¿nos dejas orar por ti? Y dijo, sí. Y oramos por él una oración sencilla. Dijimos, a ver, intenta moverte. Y comienza a agacharse y comienza a andar. Y grita una palabrota y dice, esto es real, esto es real. Y comienza a correr por la plaza. Yo estaba en las nubes, no me lo podía creer lo que estaba pasando. La mujer que antes había dicho lo de que se vaya al médico estaba alucinando. Comenzamos a hablar con ella, comenzamos a hablar con los adolescentes, y hablando con los adolescentes, Dios nos muestra algo sobre una chica, igual adolescente, que estaba viviendo en pecado. Se lo decimos con mucho respeto y mucho temor y con mucha gracia, y le dijimos a la chica que, pues le dije, ¿no?, que sentía de parte de Dios que tenía que dejar de acostarse con su novio. Yo no sabía si tenía novio, yo no sabía si se estaba acostando con su novio, si es que tenía novio, pero era algo que sentía muy fuerte. Y yo no quería decirlo porque qué vergüenza, y cómo le voy a decir eso a una chavala. Y cuando se lo dije, la mejor amiga estaba a su lado y se gira y dice, tía, te lo dije, tía, te lo dije. Y, y la chica comienza a llorar y se echa a correr. Esto nunca, o sea, nunca sabes. Yo no sabía nada, y de repente empieza a revolucionarse la plaza, y los demás adolescentes como soldados congelados, pensando que les vamos a decir a cada uno sus pecados. Y entonces los demás, de veras, escuchando como si nosotros fuéramos los mejores maestros del mundo, con una atención, nos pidieron que oráramos por no sé cuántas cosas, pero yo me sentía mal, porque no había podido, se había echado a correr esta chica, y yo no le había podido decir que gracia se había manifestado para ella. Pero 40 minutos después, como no teníamos a dónde ir, no teníamos dinero ni dónde dormir, eran 40 minutos después, ya eran como las 11:30 de la noche. Vuelve esta chica, ya no estaba llorando, estaba rara, pero se acerca y dice, ¿cómo sabías? Y dije, yo no sabía, pero Dios sí sabe, y Dios sabe todas las cosas. Y dije, ¿por qué no hablas con mi amiga? Porque ella quiere hablarte de que sí es posible que tú puedas recibir perdón, y que sí es posible que vivas como si nada de eso hubiera pasado, como si nunca hubieras pecado. Y comenzó a hablar con una de las chicas de nuestro grupo, y esta chica entendió que gracia se había manifestado a ella. Y no solamente se arrepintió de eso, sino que se reconcilió con sus padres, porque estaba teniendo una situación muy fuerte en su casa con sus padres, y gracia la enseñó que tenía que dejar de vivir impíamente, que tenía que vivir con justicia y con piedad, no porque ella fuera capaz, sino porque gracia
tuvo un encuentro con ella. Y es lo mismo, gracia que quiere venir a tu vida hoy. Si tú no has tenido un encuentro con esta gracia, yo quiero invitarte a que vengas a Cristo hoy. Hoy es el día donde gracia está aquí y donde gracia se ha manifestado a nosotros. Pero habrá un día donde ya no vamos a poder encontrar esa gracia y donde no sabes si vas a morir o no, pero el día que tú mueras ya será demasiado tarde. Entonces yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión hoy de encontrarte con gracia. Si tú ya tuviste un encuentro con gracia y dices, yo quiero también vivir esto de hablar con la gente y perder el miedo y poder compartirle a otros acerca del mensaje de arrepentimiento de pecados y fe en Cristo, pero no me veo capaz. Ayer me dijo una chica, ¿sabes qué? Es que yo no me veo capaz de hablar con nadie. Yo os veo y veo a Eric predicando y digo, qué increíble, pero yo no me veo capaz de hacerlo ni siquiera con una amiga mía del colegio. Y yo le dije, es que tú tampoco eres capaz de eso, pero recibirás poder para poder ser testigo de Cristo. Entonces, también si tú ya tuviste encuentro con gracia y quieres hablarle a todos, vamos a ponernos de pie y si la alabanza puede pasar, yo quiero orar.